Shalom, bendiciones para todos y para todas. En esta oportunidad quisiera hablar sobre la celebración de Shavuot, ya que falta poco para poder celebrarla y lo importante es poder dar herramientas para que podamos estar entendidos de lo que representa esta celebración, así como todas las demás que están en Levítico 23. Creo que es un material, una enseñanza que aportará herramientas también para todas aquellas personas que no la han celebrado y que desean hacerlo. Creo que este material les será bastante útil. Cuando hablamos de Shavuot o Pentecostés, como también se conoce, los orígenes de Shavuot, según la tradición judía, es que hace más de 3300 años atrás, después que el pueblo de Israel dejó Egipto en la noche de Pesaj, el pueblo hebreo viajó hacia el desierto del Sinaí para que se le fuese entregada la Torá. Por ello, los orígenes de esta celebración de Shavuot se deben entonces a ese evento de la entrega de la Torá. Sin embargo, Alfred Kollasch, en el libro judío del Porqué, nos dice que aunque la Torá no asocia de forma explícita la festividad de Shavuot con la revelación del Eterno en el monte de Sinaí, no obstante, sí hay una relación entre ambos. Inclusive los sabios del Talmud, ellos sacaron las cuentas bíblicas y calcularon que la celebración de Shavuot y los eventos del monte de Sinaí sí coinciden. Este evento de Shavuot o de la entrega de la Torá en Sinaí precisamente se conecta o se conoce como Matán Torá, que es la entrega de la Torá. Y en ese episodio dicen los sabios que ningún ángel ascendió como tampoco proclamó Kadosh o santo. Dicen los sabios que ningún gorrión trinó, ningún ave voló, ningún buey mugió. Dice que los mares no se movieron, todo el mundo que estuvo como quieto, todas las criaturas permanecieron sin moverse. Es como si todo el universo estuvo en total silencio, ningún asteroide se movió del lugar. Y fue en ese momento cuando desde las tinieblas sonó la voz del Eterno, proclamando, Anohí Adonai Eloheja, que significa yo soy Adonai tu Elohim. Fue en ese momento que se reveló la Torá. Dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 25 al 27, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Adonai nuestro Elohim, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Elohim viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Adonai nuestro Elohim, y tú nos dirás todo lo que Adonai nuestro Elohim te dijere, y nosotros oiremos y haremos. De ahí la expresión Naaseh Benishma. Entonces, en ese momento, cuando se reveló la Torá en Sinaí, basado en lo que dicen los sabios, tanto Rashi como Rambán, dice que el pueblo tuvo miedo. ¿Ok? Y en ese momento que tuvo miedo, dice que simplemente ellos oyeron los dos primeros mandamientos. Y se quejaron porque ellos no podían resistir a la santidad del Eterno, pero tampoco lo que podían percibir a través del trueno, de los relámpagos y todo esto, y se llenaron como de temor, de miedo. Y de allí que ellos le suplican a Moisés que más bien suba él, que reciba él, y que entonces le enseñe el resto.
Por eso este momento de Shavuot nos conecta entonces con la entrega de la Torá. ¿Qué significa Shavuot? La palabra Shavuot es el plural de la palabra hebrea Shavua, que significa semana. En pocas palabras, Shavuot significa semanas. En griego se conoce como Pentecostés, que significa 50 o día 50. Está hablando de la culminación de una etapa de 7 semanas que se conoce como la cuenta del Homer, hasta llegar al 50 o al día 50, que es Shavuot, que en griego es Pentecostés o 50. La festividad de Shavuot es importante destacar que ella constituye el segundo de los tres o de las tres celebraciones de peregrinación o celebraciones de peregrinaje. Recordemos que las otras dos son Pesaj, que la celebramos, y Sukkot, que la vamos a celebrar. Y de acuerdo al mandato bíblico, cuando se habla de celebraciones de peregrinaje, normalmente cada miembro del pueblo de Israel, los judíos, debían presentarse en Jerusalén, al templo. De allí que por eso Shavuot, vemos en Hechos 2, que venían judíos de todas partes para peregrinar hasta Jerusalén y de esta forma entonces participar de la celebración. Cuando hablamos de Shavuot, Shavuot tiene varios nombres. Se conoce como Semán Matan Torateinu, o época de la entrega de nuestra Torá. Y recordemos que la Torá fue entregada en Sinaí. De hecho, el Ra Eleazar del siglo III aseveró que todas las autoridades concuerdan en la necesidad de regocijarse con una buena comida para Shavuot, porque ese día fue entregada la Torá a Israel, basado en el Talmud en Pesajín 68b. Ahora, los rabinos siempre hablan de la entrega de nuestra Torá, ¿ok? No del recibimiento de la Torá. Porque recordemos que la Torá se entrega el 6 de Sivan, pero el recibimiento de la Torá debe continuar todos los días. O sea, todos los días debemos nosotros asumir como si hoy se nos entrega la Torá. Y de esta forma entonces valorarla y vivirla. Otro nombre de Shavuot se conoce como Hag HaShavuot, o la celebración de las semanas, como ya expliqué. Y recordemos que Shavuot es la culminación de un periodo de 7 semanas que se conoce como Sefirat HaOmer. Y basado en Éxodo 34:22 dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. ¿Ok? Entonces se conoce como la fiesta de las semanas. También conectan la expresión Shebuah, que significa juramentos, con Shavuot. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los juramentos que hizo el pueblo de Israel fue en cumplir la Torá. Ellos dijeron: Naaseh v'nishma, o sea, vamos a cumplir. El otro juramento fue de parte del Eterno, cuando le juró al pueblo de Israel que él era el pueblo elegido y que no iba a cambiarlo nunca. Y vaya que así fue. Es absurdo decir que Israel fue desechado. El otro nombre de Shavuot es Hag HaKatzir, que es la celebración de la cosecha. De hecho, leemos en Éxodo 23:16 que dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo.
Entonces, en la tierra de Israel, esta era una época de la cosecha, y especialmente del trigo. De hecho, las primeras ofrendas que se traían era de la nueva cosecha y se hacía bajo la forma de 2 panes de trigo. Estos 2 panes se conocen como Shetei Alejen. ¿Ok? Otro nombre de la celebración es Yom HaBikurim, que es Día de las Primicias, ya que la celebración de Shavuot marcaba el principio de la época para ofrendar los primeros frutos, que se conoce como Bikurim. La nueva cosecha del trigo se segaba en estos días del año, y la harina hecha de los primeros frutos se llevaba ante el sacerdote como tributo de sustento. Y eso lo vemos en Deuteronomio 16:10, que dice: y harás la fiesta solemne de las semanas a Adonai tu Elohim, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Adonai tu Elohim te hubiere bendecido. Entonces las personas llevaban sus primicias. El otro nombre de esta celebración es Akseret, que es conclusión, ya que Shavuot nos demuestra o nos muestra un cierre de un periodo de tiempo que comenzó en Pesaj. Luego de 7 semanas, entonces Shavuot viene a ser como la conclusión de todo ese periodo. Otros rabinos enseñan que Akseret también significa asamblea, de ahí la palabra Aksor, que es reunión o asamblea, dado que la Torá fue dada en Shavuot, y de esta forma el estar allí como un pueblo junto es como si las almas del pueblo estuviesen unidas y congregadas. Y entonces el pueblo estaba como especie de esa asamblea o esa congregación. De hecho, leemos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 4, que dice: y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Adonai os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, Akseret, y me las dio Adonai. Entonces, habla de una asamblea, habla de un pueblo, habla de la congregación. En pocas palabras, el pueblo de Israel es la congregación del Eterno. El Eterno jamás crea una iglesia, y menos gentil. Cuando el Eterno habla de su congregación, está hablando del pueblo de Israel. Y recordemos que la congregación no son las estructuras, no es el local. La congregación es usted y yo, las personas. Eso es importante tenerlo muy, pero muy claro. Hay una referencia también en Hechos 7:38 de este evento también que estamos hablando. Dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Entonces, ¿con quién estuvo Moisés? En la congregación. ¿Ok? Está hablando del pueblo de Israel, de las personas. Y estuvieron en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces, como Shavuot es llamada Akseret, de ahí la relación que tiene con la entrega de la Torá, porque el pueblo estaba unidos a unas, esperando entonces recibir las palabras de vida. Ahora, el mandato de celebrar esta convocatoria está en Levítico 23, del 15 al 22. Dice la Torá: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Acá habla de Shetei Alejen, lo que le dije previamente, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Adonai. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Adonai, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Adonai.
Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Adonai, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Adonai para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Está hablando de Shavuot. Ningún trabajo de siervo haréis. Quiere decir que es Shabbat, día de reposo. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestra generación. En pocas palabras, esto no caduca. Este es un mandamiento perpetuo. ¿Qué más dice? Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Adonai, vuestro Elohim. Ahora, cuando hablamos de contar desde el día que sigue, el día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla, es importante destacar que actualmente, y desde mucho tiempo ha existido, las que mayor prevalece son 2 posturas. La primera es que el judaísmo rabínico dice que esta cuenta, basada en la Torá, debería comenzarse el 16 del mes de Abib, por la noche, que es el segundo día de Pesaj. Los caraítas, y antiguamente también los esenios, ellos lo cuentan o comienzan el conteo luego del Shabbat, que acaece durante la festividad de Pesaj. Quiere decir que si Pesaj cae un jueves, entonces ellos no comienzan a contarlo de pronto después del 15 de Abib, sino que ellos lo comienzan a contar después del sábado, ¿ok? O después del 7º día, que es Shabbat. Sin embargo, muchos comentaristas, incluyendo el Rambán, él nos muestra de forma rigurosa el texto que estoy hablando, y él comenta que las 7 semanas transcurridas entre Pesaj y Shavuot son las que marcan el periodo del inicio de la cosecha. Y él dice que era a partir del segundo día de Pesaj, que comenzaba con la siega de la cebada y que culminaba con la siega del trigo, que por supuesto era lo más importante. Entonces el Rambán agrega que al inicio de la cosecha de la cebada se ofrecía una oblación y un sacrificio ante el Eterno. Y al concluir la cosecha de trigo también se hacía una oblación y un sacrificio ante el Eterno en acción de gracia por preservar armoniosamente los ciclos de la naturaleza, que son la base misma de la naturaleza del ser humano. Esta misma opinión también la comparte Seforno, que es otro comentarista. Ahora, tanto Rambán, mayormente el judaísmo rabínico, incluido también la Septuaginta y el Targum Jonatán, ellos dicen que el conteo es a partir del 16 de Abib, que es entonces el segundo día de Pesaj. Ahora, hoy día hay esas ambas posturas, tanto la del judaísmo rabínico como la del judaísmo caraíta. Por eso hay personas que van más adelantados y otros van retrasados por esta diferencia. Se los aclaro para que sepan, porque a lo mejor ustedes van a ver en las redes sociales que muchos de pronto llevan 2 días antes, otros llevan 2 días después. Sin embargo, la mayoría sigue la corriente del judaísmo rabínico. Ahora, ¿cuándo se celebra Shavuot? Shavuot se celebra 7 semanas después del segundo día de Pesaj. Es por ello que su nombre es Shavuot, que son semanas, ya que se deben contar 7 semanas para recibir la Torá. Entonces, Shavuot se celebra el día 6 y 7 del tercer mes bíblico llamado Sivan, que generalmente cae entre los meses de mayo y junio. Ahora, en Israel, obviamente, se celebra durante un día, pero fuera de Israel, que es la Galut, la diáspora, son 2 días de festividad, porque recordemos que en la diáspora el día comienza con la puesta del sol y finaliza con la salida de estrellas del día siguiente.
Este día es considerado un Yom Tov, o sea, un día festivo, un día de propósito. Y por ende también se considera Shabbat. ¿Ok? No hay ninguna labor para ese día. Shavuot también tiene halajot, o reglas, o normas, o costumbres. Por ejemplo, una de ellas es que se acostumbra a adornar con flores las congregaciones, las sinagogas y todo esto. Y alrededor también, donde se guardan los Sefer Torah, también se adorna con flores. Así como también las casas. Es un momento también propicio para decorar nuestras mesas con frutas, por lo que representa Shavuot. Ahora, ¿por qué todo esto de la decoración o por qué es como costumbre? Dicen los sabios que cada vez que el Eterno hablaba con los hijos de Israel en el monte de Sinaí, dice que todo el mundo se colmaba con el aroma de un bello perfume. Y a pesar de que el desierto era sin flores, se llenó de flores. El yelmo sin vegetación se llenó de árboles hermosos con verdes y hermosas frutas de ramas y todo esto. Entonces era como si el desierto se volvió como el jardín del Edén en el plano espiritual. Y recordemos que eso solamente lo puede hacer el Eterno. El Eterno convierte nuestros desiertos y los convierte en esos Edén, en esa tierra que fluye leche y miel. Lo otro que se hace en Shavuot es que se acostumbra a hacer vigilia la primera noche de Shavuot, y de esta forma se estudia la Torá o otros temas relacionados con Shavuot. Esto se conoce como Tikkun Shavuot, o reparar el daño o el error de nuestros antepasados que se quedaron dormidos y no estuvieron atentos entonces a el recibimiento de la Torá. Hay algunas lecturas o porciones que sugieren las personas que hacen o en el momento que se va a hacer esta vigilia. Muchos sugieren leer Éxodo 19:1 hasta el 20:23. Otra lectura es Deuteronomio 28 del 26 al 31. Ezequiel 1 del 1 al 28 y Ezequiel 3 del 1 al 12. También nosotros le anexamos Hechos 2 del 1 al 47, que habla también sobre lo que ocurrió en Shavuot o en Pentecostés, como aparece allí. También es una costumbre recitar en la noche de Shavuot el Salmo 68 y el Salmo 122, que normalmente se hace en el Seder de Shavuot. También se acostumbra a leer en Shavuot la Megilá de Ruth o el libro de Ruth, ya que recordemos la relación que tiene con el rey David. ¿Ok? Y recordemos que el rey David, dicen los sabios, que también nació y falleció justamente en Shavuot, según lo que ellos comentan como tradición. Otra de las razones por la cual se lee la Megilá es que la historia de Ruth y de Boaz se desarrolla en primavera, o sea, en tiempos de cosecha. Y este tiempo de cosecha lo conectan con Shavuot. Otro de los motivos por la cual se lee la Megilá es que Ruth expresó la lealtad hacia la Torá. De hecho, en esas palabras que ella dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim, está demostrando su conversión al pueblo judío. Y por eso entonces nos corresponde leer la historia de su vida en Shavuot. En la mañana de Shavuot se recitan los siguientes salmos de alabanza, que son los salmos del Halel, que es del Salmo 113 al 118. Son salmos de alabanzas, de exaltación. Y estos salmos siempre proclaman al Creador, al Eterno, por sus maravillas, por lo que ha hecho con su pueblo y por lo que seguirá haciendo con nosotros.
También se recita la bendición de Sheheyanu, que es dando gracias al Eterno por llegar a un acontecimiento importante, en este caso Shavuot. Se dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Sheheyanu, Bekimanu, Bejianu, Lasman Hase, que significa en español: bendito eres tú, soberano y Señor nuestro, Rey del universo, que nos preservaste la vida, nos conservaste y nos permitiste llegar a este tiempo. También se oye el sonido de chofar previo a la declaración de los 10 mandamientos, ya que dicen los sabios que en el momento de Sinaí, que estaban recibiendo todo esto, dice que Sinaí se llenó como de luz. Y obviamente si están recibiendo la Torá y la Torá es luz, obviamente que todo lo que de allí emana es luz. Es más, dice que muchos ángeles, hay un midrash que dice que muchos ángeles descendieron como con antorchas encendidas, como con lenguas de fuego, y estaban como anunciando al pueblo las grandezas de lo que el pueblo iba a recibir. Y que cada uno tomó su shofar con sonido de trompeta y todo esto, iba como en aumento, hasta que todo el universo se convirtió como en una sinfonía. Y allí en medio del silencio, entonces fue que el Eterno comenzó a revelarse. Cada mandamiento, dicen los sabios, iba precedido de un toque de shofar. Y luego entonces se hacía silencio. Lo otro que también se hace es que se acostumbra a comer miel con pan jalá. Recordemos que la Torá también es comparada con la miel. Dice que es más dulce que la miel, porque así son los mandamientos, son dulces a nuestro paladar. Lo otro es que Mashiach también representa el pan de vida. Y lo que él nos enseña como interpretación de la Torá también es dulce. ¿Ok? De hecho, hay un episodio en Ezequiel 3, del 1 al 3, que dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces, la Torah siempre es comparada con algo deleitable. De hecho, Pablo dice que su hombre interior se deleita en la Torah de Adonai. Lo otro que también se hace, ya que comemos pan jalá con miel, se hacen 2 pan jalá como ofrenda al Eterno. Ya dije que se conocen como Shete y Aleja. Y unos lo hacen de forma redonda, otros lo hacen de forma de escalera. Esta es escalera como para recordar el cielo. Así como de pronto podía Moisés ascender y subir. De hecho, en hebreo, escalera es Sulam y tiene el mismo valor numérico que Sinaí. Ahora, otros hacen estos panes en forma de Torá. ¿Okay? Uno representando la Torá oral y otro la escrita. Hay otras interpretaciones hablando de estos 2 panes que representan las 2 casas del pueblo de Israel. Lo otro que también se come como seudá, como comida festiva, todo tiene que ver con las comidas lácteas. De hecho, hay algo en el menú que se acostumbra a comer, que son las creplas de queso. ¿Okay? Son como unas empanaditas triangulares que las rellenan de queso, otros también la rellenan de carne, pero como es lácteo en Shavuot, entonces se acostumbra a hacerlas de carne. Ahora, la forma triangular, en 3 partes, dicen los sabios que representa a Abraham, Isaac y Jacob. Otros dicen que es la Torá, los profetas y los escritos, hablando de la Tanaj. Y otros dicen que más bien representa a los Cohen, los levitas e Israel. También hay otras costumbres de origen sefardí en Shavuot, como seudá, como comida. Hacen como especie de un gratinado de calabacín con queso y crema. Otros hacen como un pastel de espinaca y mozzarella. Es un asunto de lo que cada persona desea hacer, pero que siempre
tenga en cuenta que el lácteo es lo que prevalece. Hay una referencia también en Cantares 4:11 hablando de la dulzura de la Torá que mana de los labios. ¿Ok? Dice, como miel y leche yace bajo tu lengua. Entonces, cuando nosotros hablamos palabras de Torá, es como esa miel y esa leche que brota de nuestra lengua, de nuestros labios. La palabra leche, hablando de lácteos, en hebreo es halab y equivale numéricamente a 40. Y esto está relacionado a los 40 días y 40 noches que Moisés pasó en el monte Sinaí. Dice en Primera de Pedro 2:2, hablando de esta leche, hablando de la Torá, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la Torá es vista como esa leche, ¿ok? Que nos alimenta, así como un niño desea leche para ser nutrido, para ser alimentado, también la Torá se necesita como esa leche al dar los primeros pasos. Luego de la leche viene el alimento sólido. Quiere decir que la Torá nos conduce también a la madurez espiritual. Leemos en Deuteronomio 10:4-5, dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Adonai os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Adonai, y volví, descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Adonai me mandó. Entonces, el Eterno recibió esto. Ojo, no es la ley de Moisés, es la Torá del Eterno. Solo que Moisés fue el intermediario, fue el instrumento del Eterno para hacer llegar su voluntad al pueblo de Israel. Ahora, cuando los judíos estuvieron allí presentes y dijeron, Naaseh benishma, ellos se comprometieron con obedecer lo que estaban recibiendo. Pero si algo vemos también, es que dice la misma Torá que la alianza y el juramento que estaba haciendo al dar la Torá, dice que no solamente lo hacía con los que estaban allí presentes ante el Eterno, sino también con los que no estaban allí presentes con ellos. En pocas palabras, estaba incluyendo a su descendencia, a su generación. Los sabios interpretan esta última parte y con los que no están aquí con nosotros como esas futuras generaciones del pueblo de Israel, pero también los futuros gentiles que más tarde aceptarían la fe del pueblo judío o del pueblo de Israel. Y estamos claros que esa era una palabra que también se le dio a Abraham. A Abraham se le dijo, en ti serán injertadas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Hablando de Abraham y de allí la simiente que es Mashiach. Quiere decir que a través de Mashiach, entonces, el pueblo gentil también pueda ser incluido al pueblo de Israel por los méritos de Mashiach. Dice Jeremías 31:31 en adelante, dice aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con nuestros padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Entonces, el Eterno no invalidó el pacto, y tampoco abrogó ni eliminó la Torá. Fue el mismo pueblo que al no obedecer, a pesar de que habían dicho Naaseh benishma, ellos no obedecieron. Por lo tanto, su desobediencia trajo entonces que el pacto fuese invalidado. Por ellos, no por el Eterno. Entonces, ahora el Eterno va a hacer un nuevo pacto. Este nuevo pacto no invalida la Torá. Entiéndase bien. Este nuevo pacto lo que hace es que coloca ahora la Torá en los corazones de las personas. Porque si el nuevo pacto es invalidar la Torá, entonces ¿por qué va a colocar la Torá que invalidó
en los corazones de las personas. Es absurdo. Lo que está entonces cambiando, que ya no es la Torá así como la reveló en tablas, sino que ahora es en el corazón, es en carne. ¿Ok? Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, ellos me serán por pueblo. En pocas palabras, dos cosas importantes. Lo primero, la Torá no fue abolida con este nuevo pacto. Y lo segundo, el pueblo no fue desechado. La Torá sigue siendo la Torá, al punto que es tan perfecta que el Eterno la está colocando en nuestras mentes y en nuestro corazón. Israel seguirá siendo el pueblo del Eterno, sea lo que sea, pero es su pueblo. Y usted y yo más bien debemos ser incluidos a Israel. Debemos anhelar esa inclusión, no la exclusión. Dice la palabra en Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y será ellos por Elohim, ellos me serán a mí por pueblo. Recordemos que la casa de Israel, o las ovejas perdidas, la casa de Israel, estaban dispersas en las naciones. Casa de Judá, más allá de todo, ha permanecido en la Torá, guardando su identidad. Pero casa de Israel dispersa en las naciones, lamentablemente, yendo a las naciones, perdió su identidad. Y por eso es que hoy día el Eterno está haciendo que su pueblo, casa de Israel, pueda reencontrarse con el Eterno, volver a casa, pueda recobrar su identidad de hijo y pueda volverse a la Torá. Torá que sin querer, lamentablemente, se dejó a un lado. Pero que hoy día el Eterno a través de su shofar, que está sonando, que está resonando y que está retumbando, está llamando a sus hijos de los cuatro confines de la tierra, del norte, del sur, del este y del oeste, y lo está trayendo nuevamente a casa. Y este es el sentido también de Shavuot. Y así como Moisés estuvo 40 días para recibir todo esto, así también Yehoshua después de su muerte estuvo 40 días con sus discípulos, enseñándoles, instruyéndolos. ¿Qué estaba enseñando Torá? Principios del Eterno. La voluntad de su Padre la estaba expresando. Siendo también él la Torá viviente, la Torá hecha carne. A través de su comportamiento, de su estilo de vida, emanaba la voluntad del Padre. Y en eso, cuando está allí, dicen Hechos 1, 6 y 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿De qué está hablando? Recordemos que casa de Judá y casa de Israel están divididas. El reino a Israel debe restaurarse. En pocas palabras, casa de Israel que está dispersa, las ovejas perdidas, deben retornar a casa para que el reino pueda entonces manifestarse. Y esas dos casas que están divididas puedan entonces restaurarse. Pero ¿qué les dijo él? No os toca a vosotros saber los tiempos a los sazones que el Padre puso en una sola potestad, o en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Santidad, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En pocas palabras, las personas que estuvieron con Yehoshua después de su muerte, y en ese evento de Shavuot que vamos a leer, iban a recibir entonces poder a través del Espíritu de Santidad. ¿Pero para hacer qué? Para ser testigo del Eterno y sobre todo, lo más importante, testigos del Mashiach, dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, hasta lo más recóndito. ¿Pero para qué ser testigos? Testigos e instrumentos del Eterno para que se pueda llevar a cabo entonces
la restauración de Israel. Ser instrumento, ser una voz del Padre, para que esos que están allá perdidos, los que están dispersos, los expatriados, podamos ser instrumentos del Eterno. Y de esta forma también entonces hacer que ellos retornen, así como también nosotros estamos retornando. Pero hay que tomar también en consideración que no solamente está retornando casa de Israel, sino que también con ellos están viniendo gentiles. Y recordemos que también dice la Escritura que 10 de las naciones se tomarán del manto de un judío y dirán, iremos contigo. En pocas palabras, los gentiles también están buscando el hecho de reencontrarse con un creador, con un soberano, con el Elohim de Israel. El deber nuestro en este tiempo es ser testigo del Mashiach. Y de esta forma ser instrumento de Él, aportar herramientas para que casa de Israel, las ovejas perdidas, puedan también retornar. Ahora, algo importante que dice la Escritura en Joel capítulo 2, versículo Joel 2, 27 al 29. Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. ¿Dónde está el Eterno? En medio de Israel, no en medio de una iglesia. Y dice, yo soy Adonai vuestro Elohim y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sobre quién está el Eterno? Sobre su pueblo Israel. Por eso es que cuando leemos Hechos 2, del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban todos unánimes juntos? Israel, el pueblo judío. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu de santidad, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En pocas palabras, el cumplimiento de Hechos 2 en Shavuot, en Pentecostés, precisamente está sobre la base de lo que el Eterno le dijo al pueblo a través del profeta Joel. Quiere decir que lo que aparece en Joel se cumple en su primera proyección en Hechos 2. ¿Sobre quién derramó su espíritu? Sobre su pueblo, porque él está en medio de Israel. Y eso fue lo que Yehoshua le dijo. En los próximos días recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Santidad. En pocas palabras, Yehoshua sabía que lo que había dicho el Eterno a través de Joel se cumpliría en ese momento. Ahora, ¿sobre quién derramó su Espíritu de Santidad? Sobre el pueblo judío. Ahí no vemos una iglesia gentil. Ahí vemos el pueblo de Israel. Y los que están allí, si usted lee Hechos 2, usted se va a dar cuenta que los que están allí simplemente son judíos que venían de todas partes, porque recordemos que Shavuot era un tiempo de peregrinación. Ahí no vemos gentil, no vemos el nacimiento de una iglesia gentil. Y lo que estamos viendo es que precisamente los judíos que vinieron de todas partes ahora se están reencontrando con el mensaje del Mashiach. Por eso leemos más adelante y dice la misma escritura más adelante que el mismo Pedro se levantó a dar un discurso y dice que si ellos se iban a arrepentir de sus obras, entonces también sobre ellos iba a caer el Espíritu de Santidad. Ellos aceptaron, dice que su corazón se compungió y aceptaron el mensaje que Pedro le estaba dando, un discurso, al punto que 3,000 personas aceptaron el mensaje.
¿Cuál mensaje? El mensaje de Yehoshua como Mashiach. En pocas palabras, ya la restauración a través del mensaje impartido por Pedro se estaba entonces expandiendo. El mensaje de hoy es poder mostrar a todas aquellas personas que no conocen de nada de esto, porque hay mucha gente que tiene una identidad hebrea y simplemente no conoce. Hay mucha gente que se conecta con el pueblo de Israel. Estamos viendo cómo hoy día hay un mover profético para que podamos reencontrarnos con nuestra verdadera identidad. No la conexión con una iglesia o con una religión, sino que nosotros estamos precisamente inmersos o conectados con el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno, el pueblo elegido. Entonces, vemos que Shavuot en su primer momento, su primer cumplimiento, está en Sinaí. Revelada la Torá en Sinaí. Sin embargo, como ellos fueron desobedientes, dice que el Eterno ahora está colocando la Torá en los corazones, en las mentes. Y de hecho, Yehoshua cuando muere, dice que su sangre es la sangre del nuevo pacto. Quiere decir que su muerte asentó las bases de la justicia para que podamos acercarnos al Eterno, porque estábamos alejados. Y la Torá precisamente nos permite a nosotros santificarnos. No hay excusas. La Torá siempre ha sido ese legado espiritual, esa morashá, revelada del cielo. Ella nos muestra una cultura y esa cultura nos da identidad. Identidad de hijos, identidad de pueblo. No pertenecemos a una religión, pertenecemos a un pueblo. Y el estilo de vida nuestro debe ser apegado a la Torá que es vida. Por eso dice la Escritura en el Salmo 119:1. Dice: bendecidos los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Adonai. ¿Quiénes son los que tienen su camino en perfección? ¿O quiénes son los que andan perfeccionando su camino? Dice los que andan en la Torá de Adonai. O sea, los que viven la Torá. El problema es que hoy día esa Torá que es de vida y que nos santifica, lamentablemente, por muchos la han abolido. La han abrogado. Cuando el mismo Mesías dijo que él no había venido a abrogar la ley, al contrario, a enseñarla. Dice en el Salmo 47:8, dice: entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Elohim mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que quiere el Eterno, que la Torah esté en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestras mentes, para poder amarlo, para poder obedecerle. Este es el sentido espiritual de Shavuot. Y obviamente, se le reveló el Espíritu, o se derramó el Espíritu de Santidad, porque recordemos que el Espíritu de Santidad nos guía a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Torá. Dice la palabra: santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Quiere decir que el Espíritu de Santidad nos guía a toda verdad. Dice Ezequiel 11:19-20, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Elohim. Entonces, algo importante que siempre hay que destacar, el hecho siempre de nosotros poder cumplir la voluntad del Eterno. Creo que lo más importante siempre es poder nosotros reflejar la grandeza de nuestro Padre. Que podamos nosotros vivir la Torá. ¿Qué cosa se necesita para de alguna forma celebrar Shavuot?
2 panes, jalá, que ya lo expliqué lo que representa. La miel, que representa también la Torá. La sal, que también entonces representa precisamente el hecho de que la Torá no se invalida. Y si algo es importante también, que dentro de ellos hay leche y lácteo, que también representa la Torá y la pureza de ella. Lo demás es precisamente compartir en familia, hacer una seudá, poder compartir nosotros una seudá especial y un ceder, unas oraciones que, si es su deseo, si usted así lo quiere, participar de ella, puede contactarme y con mucho gusto entonces le vamos a ofrecer la ayuda de cómo celebrarlo. Así que, amados, espero que este material, esta información, haya sido para usted de mucha bendición. Estamos a la orden. Quien le habla, el Morel Jonathan Colina desde Venezuela. Y esperando entonces prepararnos para esta celebración tan importante, esta celebración que marca un momento histórico, un momento profético y también un momento mesiánico. Así que, Shalom y Hag Sameach Shavuot.